Gloria a Dios para siempre. La hemos escuchado, la hemos leído, la hemos predicado en muchas ocasiones. La seguiremos escuchando. Siempre la palabra de Dios tiene algo nuevo o nos lleva a recordarnos, ¿no es cierto?, de importantes cosas que necesitamos hoy como hijos de Dios. Libro de Josué, capítulo 1, leemos el versículo 8 y lo hacemos así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eterno Dios, te alabamos tu nombre, te bendecimos, te agradecemos, Señor, por este momento, Señor, tan especial. Señor, es tu palabra, Señor, esta poderosa y maravillosa palabra, Señor, que ha sido revelada a nosotros los pequeños. En ella nos deleitamos, nos vivificamos, Señor, Hijo de Dios. Ella que cada día, Señor, nos enseña, corrige nuestros pasos, redarguye nuestras conciencias, Señor, quebranta nuestros corazones, porque ella es viva y es eficaz, Señor. Permite que ese efecto pueda ser cada día en nuestras vidas, porque todo eso es tu palabra. En tu palabra hay poder, Señor. Oh eterno Dios, por eso te pedimos que tú a través de tu Espíritu Santo en este momento te reveles a cada vida, a cada corazón, a mi vida, Señor, dirigiendo, Señor, mi vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas tú ministrarme, Señor, y podamos compartir y aprender, Señor, Padre amado, y meditar en esta palabra maravillosa, Padre. Permite que sea de bendición para nuestras vidas, para todo tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Iglesia querida, ¿cuántos están cansados? ¿Quién dijo que está cansado? Quizás no le pase a todos, ¿no? Y quizás yo le diga sí, pero hay veces que no nos cansamos para otras cosas. Lo que menos tenemos que estar cansados para estar en la casa de Dios. Yo siempre digo que este es la mejor inversión de nuestro tiempo, de nuestro día, de cada día que podemos hacer cuando estamos en la presencia del Señor, cuando estamos orando en nuestros hogares. Ya que quizás no podés venir a la casa del Señor, orás en tu hogar, meditas en la palabra. Ese es el mejor momento invertido. Que Dios te bendiga, porque eso te edifica, te vivifica. Amén. Cada día te enriquece. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Y cuando llega el momento de la palabra de Dios, no podemos cansarnos. Y yo quiero hacer un llamado de atención a toda la iglesia, porque quizás en esa área estamos un poco allí, ¿no es cierto?, indiferente a eso. Muchas veces quizás le restamos importancia al tiempo de la palabra. Sí, pastor, pero lo que pasa es que se alargó mucho. Veo que hoy estás 1 hora y media o 3 horas mirando un partido tras de otro y no te cansaste. Estás frente a una serie 3, 4, 5 horas y no te cansaste. Que Dios te bendiga. Amén. Este es el momento, el tiempo que no podemos decir estoy cansado o estoy aburrido, porque si no, no sé qué estás haciendo acá. Amén. Así es. Mejor quédate en tu casa. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Irnos, muchas veces estoy diciendo esto porque estoy viendo, y como pastor debo corregir ciertas cosas, viendo cómo hermanos y hermanas, ciertas reuniones se retiran antes que termine la palabra, porque resulta cansadora. Hermanos, si supiera que la palabra de Dios es un tesoro para nosotros. Es algo que no nos tiene cualquiera. La bendición que nosotros tenemos en este momento de estar escuchando palabra de Dios, no hay precio, no hay nada que pueda pagar eso. No hay con qué negociar eso de decir, wow, estoy frente a la palabra.
El problema está de que en estos últimos tiempos, en vez de darle más importancia a la palabra, le estamos restando importancia a la palabra. ¿Y sabe qué? Eso es grave para tu vida. Amén. Es grave para tu vida espiritual. Así es. Grave para tu servicio. Grave para tu caminar. Porque cuando no tienes palabra de Dios, ¿sabe qué? El enemigo te destruye. Sos presa fácil cuando no tenés palabra de Dios en tu vida. Amén. Y vamos a ser realistas, porque eso está pasando hace 50 años que conozco el Evangelio, no está pasando ahora. Sí. Amén. Hay muchos cristianos, la mayoría, que venimos a la iglesia, que venimos a las reuniones y que solamente escuchamos y abrimos nuestras Biblias cuando venimos al culto. Misericordia, Señor. Porque cuando termine, llegamos al culto, la Biblia se guarda, se queda en el lugar donde la dejamos hasta la próxima reunión. Quiere decir de que si en la semana no pudiste venir durante 2 reuniones, recién la tomás el domingo, de domingo a domingo, tomás la palabra para traerla, para que te acompañe a la iglesia y nada más. Oh, Dios, misericordia. Que Dios te bendiga. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que estás en grave peligro. Estás en grave peligro. Si no estás leyendo, si no te preocupas, es por lo menos escuchar. Y por lo menos decir, bueno, vengo y trato de comer todo lo que pueda haber y me alimento y me sacio de la palabra. Ya que no la leemos en la casa. El consejo sería leerla en tu casa también. Amén. Como se nos ha enseñado siempre. Amén. Este versículo, esta palabra, viene siendo predicado hasta más de 2000 años. Amén. Esta misma palabra que hoy estamos leyendo, este consejo de Dios a Josué, no es de ahora. ¿Hace cuánto que viene hablando esta palabra a toda, ¿no es cierto?, a la comunidad cristiana a través de los tiempos, a través de los años? Gloria a Dios para siempre. Esta misma palabra que hoy otra vez Dios nos trae para que nos recordemos de lo importante, de lo valioso, de lo poderoso que puede ser cuando nosotros tomamos la palabra, la ponemos por obra, meditamos en ella. Usted fíjese de que hay algo muy importante, ¿no es cierto, Josué? Yo siempre digo de que esto es como que el padre estaba aconsejando a su hijo, ¿no? Que Dios te bendiga. Mira, hijo, para que te vaya bien en la vida, sé honrado, no mientas, no robes, sé respetuoso. ¿O no es así? ¿Usted no aconsejaría eso a su hijo? Todos aconsejamos a nuestros hijos. Bueno, después de ahí, pero la palabra de Dios hablaba, Dios le hablaba a Josué, era realmente para Josué no era fácil quedar como sucesor de Moisés. Dios sabía que la tarea no iba a ser fácil. Dios sabía a quién había elegido, pero también quedaba en Josué que realmente él tomara los consejos de su padre, de Dios. Amén. Entonces eso es lo que importa muchas veces cuando nosotros tomamos el consejo de la palabra de Dios. Cuando tomamos el consejo de la palabra de Dios, vuelvo a repetir, son como esos hijos, cuando uno, ¿no es cierto?, uno ha sido joven, uno ha recibido consejos y quizás uno no ha escuchado esos consejos. ¿Y qué le ha pasado? Ha sufrido, se ha golpeado. Amén. Le ha ido mal en los negocios. ¿Por qué? Porque no tomó los consejos de su padre. La palabra de Dios dice aquí, y le aconsejaba a Josué para la gran tarea, lo estaba preparando, ¿no es cierto?, para la conquista, dice la palabra de Dios. No hay nada, ni más ni menos. Era un desafío tremendo. Llevar un pueblo tan grande, con tanta cantidad, un pueblo duro de cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba. Fíjese qué tarea le tocó a Josué. Pero Dios, de alguna manera,
Así cuando lo prepara y lo aconseja en su primer momento, ¿no es cierto?, le da varios consejos. Y dentro de esos consejos le hace notar esto muy importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Amén. No mi camino, tu camino. Esto se trata de tu caminar, de tu camino. Que Dios te bendiga. Tu camino, y todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga. Pero cuando leemos esta palabra y la hemos escuchado y la hemos predicado, muchas veces hacemos énfasis porque nos gusta el otro mensaje, el que viene después, el versículo 9, ¿o no? Porque a nosotros nos gusta. Oh, ¿sabes qué? El Señor me prometió una bendición tremenda. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces nos vamos. Wow, el Señor me habló. Que no tema, que no desmaye, que confíe en Él, porque Él estará conmigo todos los días. Pero nos olvidamos del 8. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Qué significa? Sin cumplimiento del 8 no podemos recibirlo del 9. ¿Entiendes lo que es? ¿Entiendes lo que te digo? Sí, Dios es bueno, Dios nos promete bendecirnos, nos promete estar con nosotros, como cantábamos recién, el cuarto varón, y es linda alabanza, y es linda para meditar. Pero te quiero decir algo. Esos jóvenes que vivieron la experiencia maravillosa, que marcó la historia, esos jóvenes no recibieron tal beneficio por sí, porque creyeron nada más, sino era porque no se doblegaron. Amén. Ante los preceptos del Rey. Amén. Sí, Y no doblaron sus rodillas cuando todos tenían que doblar sus rodillas. Ellos dijeron: no doblaremos nuestras rodillas. Que Dios te bendiga. En ellos hubo integridad. En ellos hubo temor de Dios. Ellos temían a su Dios. No estaban dispuestos a negociar bajo otras condiciones que no sean bajo las condiciones de su Dios. Y por eso se negaron. Y es por eso que también Dios envió a su ángel. Amén. A librarlo del horno del fuego. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es bueno? ¿Porque Dios prometió que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? No. Porque ellos permanecieron íntegros frente a ese desafío tan, pero tan grande. 3 jóvenes estaban desafiando a un rey y a toda la nación. Amén. Y decidieron no doblar sus rodillas. Hagan lo que hagan, pónganlo, llévenlo donde quieren llevarnos, nosotros no nos vamos a doblar. Por eso qué bueno que es poder saber. El versículo 9 es hermoso, es lindo, es de promesa, de fortaleza, es de bendición para nuestra vida. Pero el 8 es más importante, porque si no cumplimos con el 8, no vamos a poder recibirlo del 9. Amén. ¿Entienden? Así es. Que Dios te bendiga. Amén. Porque esto se trata de un camino de obediencia. De obediencia, de guardar la palabra, de darle importancia a la palabra. Siempre me gusta hacer énfasis en algo muy importante. Dios a Moisés le dio, ¿no es cierto?, una vara. Amén. Cuando estuvo frente al mar, ¿qué le dijo Dios? Levanta tu vara. Amén. 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 Golpea en la roca. No, Hablarle a la roca. Y así Dios le dio. A Josué no le dio ni vara, no le dio ni manto, no le dio nada. Le dio el mejor consejo que podía darle, que podía recibir una persona. Para tener éxito en tu conquista, tenés que preocuparte en guardar mi palabra. Amén. Medita en ella. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Obedecela, no te apartes, ni a diestra ni a siniestra. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude. Entonces tenemos que ser conscientes y que
Hay una gran importancia en Dios hacia nosotros que podamos también aferrarnos a esta palabra. Tomar esta palabra, tomar este consejo que Dios le daba a Josué para que fuera un conquistador. Muchas veces nos cuesta conquistar las adversidades que enfrentamos cada día. Nos cuesta. Y decía mi hermana, bueno, hay un gigante más que tengo. Sí, es cierto. Pero ¿de qué manera lo vamos a conquistar? ¿De qué manera vamos a resistir las tentaciones? Cuando nosotros restamos importancia a la palabra y no queremos escuchar, ni aprender, ni venir a estudiar, y nos cansamos cuando el predicador se extiende, y cuando la palabra se extiende, y cuando la palabra allí no queremos, nos resistimos, ¿cómo vamos a poder tener algo sólido? Un arma que nos pueda defender de ciertas ocasiones. Escuche bien, no podemos restar el valor a este mensaje y al poder de la palabra, porque aún Jesús, ¿cómo hizo Jesús? ¿Qué utilizó Jesús para resistir cuando el diablo lo tentó? La palabra. Y nosotros estamos cada día restando importancia a la palabra. Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Jesús usó la palabra Amén. cuando el mismo diablo quiso tentarlo. Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿cómo podemos meditar? ¿Cómo vamos a poder guardar? ¿Y cómo vamos a poder resistir al diablo si no conocemos la palabra? Así es. Si no estudiamos la palabra. Amén. Que Dios te bendiga. Amén, Señor. No te vuelvas un cristiano, un conocedor por oído. Amén. Amén. No te vuelvas un cristiano que conoce la palabra por oído y no porque realmente vos la lees y vos la escudriñás y la guardás y la atesorás y haces que esa palabra te quebrante, y haces que esa palabra redarguya tu conciencia, y haces que esa palabra corrija tus pasos, corrija tu condición. Sí, Señor. Porque eso es lo que hace la palabra, ella es viva y es eficaz. Amén. Ella produce todas esas cosas. La palabra de Dios tiene la capacidad, hermanos queridos, para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para todo. Y eso significa que la palabra de Dios tiene la capacidad para poder enseñarnos a ser buenos hombres, mujeres, esposos, esposas, padres, hijos. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Pero si no conocéis la palabra de Dios, muchas veces se nos hace difícil en ciertas circunstancias enfrentar ciertas situaciones porque no conocemos la palabra. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Sabe que allí en Deuteronomio capítulo 6, muy cerquita de ahí, capítulo 6, versículo 1 al 9, el gran mandamiento? Escuchen, ya Dios había empezado antes de hablar con Josué. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Sí, Señor. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, y yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multiplicáis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Grande es tu palabra, Señor. Qué lindo ver un hogar cuando uno entra, y es cierto que hay textos, hay cuadritos, hay un montón de cosas, pero qué mejor cuando hay enseñanza en la palabra, a través de la palabra. Amén. Cuando hay un consejo a través de la palabra hacia sus hijos. Dios le había dicho que ellos tenían que hacer eso, enseñarles, hablarles, recordarles Amén. cuán importante era eso, los estatutos que Dios le había dado, los mandamientos que Dios le había dado para que ellos no se apartaran. Usted fíjese que el pueblo de Israel, el gran problema que tuvo toda su vida, toda su existencia, fue de que se apartaban de la ley de Cristo, de Dios. Se apartaban, adoraban a otros dioses, hacían lo que Dios no le había mandado. Y muchas veces conociendo la ley. Y por eso Dios así decretaba juicios. Y así muchas veces y mucho tiempo tuvieron que padecer así como esclavos. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Pero por qué era? Porque desobedecían a los mandamientos de Dios. Se apartaban de los decretos, de los estatutos que Dios le había puesto. Gloria a Dios para siempre. Pero ellos los conocían. Muchas veces nosotros nos falta conocerlos. No podemos realmente muchas veces tener ese dominio propio o enfrentar ciertas situaciones cuando carecemos de la palabra. Cuando carecemos de la palabra, nuestro actuar, nuestro proceder, nuestra respuesta hacia tal circunstancias es totalmente humana, natural, no espiritual. Amén. Muchas veces, ¿por qué? Porque carecemos de la palabra. La palabra nos habla de tantas cosas que a nosotros nos cuesta tanto. Oh Señor. Una mala respuesta no tiene que estar, porque la palabra de Dios dice que no sea, ¿no es cierto?, tardo para hablar, pronto para oír. Amén. Cuando alguien se ensaña contra uno, quizás por sin causa, la palabra de Dios te dice, Proverbio, la respuesta blanda aplaca la ira. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Cuando nos quejamos tanto de las críticas, de los comentarios y de todas tantas cosas, decimos, si sos criticado, si alguien te calumnia, si alguien te persigue, bienaventurado sois. Cuando lo hacen sin causa. Amén. Pero nosotros muchas veces no podemos reaccionar y proceder de la manera que Dios quiere que procedamos, porque muchas veces desconocemos lo que nos enseña la palabra. Amén. Por eso que el Señor cada día nos ayude. Hermanos queridos, hoy estamos en un buen tiempo para aprender de la palabra. Este ejemplo que tuvimos hoy, meditaba en ello. ¿Qué los hizo llegar a poder terminar y a poder ser calificados? ¿Qué los hizo llegar hasta ese punto? ¿Qué los hizo llegar hasta decir, wow, pude terminar y pude aprender, pude experimentar cosas nuevas que no conocía? Porque la palabra de Dios es explorar cosas que desconocemos. Amén. Sí, Señor. ¿Saben lo que es la palabra? Es eso. Desconocemos tantas cosas de la palabra, desconocemos tanto esas cosas que nos enriquecen, que nos hacen mejor persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene muchos atributos. Amén. Tiene muchos. Que Dios te bendiga. Amén. Mire, si hablamos de las referencias que pueden haber en la palabra, son muchas. Son muchas. Podemos tomar referencia de cuánto poder tiene la palabra. Por eso es importante tener el conocimiento en la palabra. Y yo meditaba mucho en los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto?
Que hay veces que uno piensa y ve y dice hoy tantas estrategias que se usan en muchos lugares para poder conquistar las almas. Y ¿sabe qué? Yo mientras meditaba en eso, yo decía, wow, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, usted fíjese, y yo quiero que usted comprenda el poder de la palabra. Por eso que Dios quiere que nosotros podamos conocer ese poder que hay en la palabra. ¿Y qué puede producir la palabra que muchas veces sale de nuestros labios cuando hablamos de la palabra? Y cuando actuamos como la palabra. Primeramente, quiero hacer énfasis en algo. El capítulo 2 relata la venida del Espíritu Santo, ¿no? El día de Pentecostés. Amén. Amén. Hasta ese momento, los discípulos y los que estaban allí, sumados 120 aproximadamente, eran todas personas que habían escuchado a Jesús, que habían andado con Jesús. Amén. Que de alguna manera habían creído a Jesús, pero no habían experimentado la transformación y el poder que realmente tenían que experimentar ese día. Que Dios te bendiga. Todas eran personas prácticamente naturales. Usted fíjese de que dentro de ellos vamos a hacer énfasis en Pedro, porque vamos a tomar referencia de Pedro. Pero Pedro había venido de negar a Jesús. Primeramente, de cortarle la oreja a un centurión, a un soldado, cuando vinieron a prender a Jesús. Él naturalmente, humanamente, saca la espada, quiere defender a Jesús. Jesús les dijo, no, esto no se trata así. Usted fíjese la diferencia. Pedrito, esto no es así. Jesús. Tremendo. Los problemas que puedan ocurrir en tu vida cotidiana no es remangarte, no es que empujar, no es prepararte para pelear o provocar o responder con agresión. Usted fíjese, la palabra de Dios te enseña eso. Amén. Pedro había negado a Jesús, había maldecido. ¿No es así? Había ya dice, no, yo no soy de ellos, yo no ando con ellos. No, que Dios te bendiga. Lo había negado a Jesús como Jesús le había dicho. Entonces quiere decirle que cuando llegó y le dieron el anuncio que él había resucitado, que mandó a las mujeres, allí le hace un encargo especial. Le dijo, vayan y digan a los discípulos, pero a Pedro también quiere decirle que Pedro estaba en una condición totalmente deplorable, estaba atribulado, estaba angustiado. Dice que después que lo niegan 3 veces y escucha que el gallo canta, dice que él Lloró. sale y llora amargamente, arrepentido o siendo consciente de lo que Jesús le había ya profetizado de alguna manera, le había advertido. Entonces Pedro llega a ese día. Después sí, hace caso, escucha, mirá, Jesús dijo que vayamos allá al aposento alto, allí todos estemos preparándonos porque algo va a pasar. Algo va a pasar. Entonces cuando sucede eso, que fue derramado el Espíritu Santo como lenguas de fuego, empezaron a caer sobre cada uno de aquellos que estaban allá, empieza a producirse y a pasar algo tremendo. Muchos la acreditan y le dan más énfasis en los que hablaban en lenguas. Pero usted lee la palabra de Dios y no se trata de lenguas espirituales. Amén. No todos no estuvieron hablando en lenguas espirituales. No. Estuvieron hablando en idiomas diferentes. Porque habían de muchas partes, podríamos decir del mundo o de la zona, de esos lugares. Entonces todos se encontraron que estaban hablando su propia lengua. ¡Wow! Lo que había producido eso, el Espíritu Santo. Por eso equivocado muchas veces están aquellos que dicen, no, el que tiene el Espíritu Santo tiene que hablar lengua, porque si no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Totalmente antibíblico. Amén. Antibíblico, mal.
Así es. Amén. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le digo porque a mí me ha pasado. Yo en la iglesia, cuando estuve allí en Newbery, cuando tomé la iglesia, habían hermanas, y bueno, que fueron, estuvieron ahí confrontando conmigo, pastor, mire, lo que pasa es que nosotros, esto, lo otro. Le digo, no, hermanita, no. La palabra de Dios es clara. Amén. No podemos estar confundidos. Que Dios te bendiga. Pero ¿qué es lo que pasó verdaderamente en ese día? Fue que la vida de los que estaban allí, principalmente la de Pedro, fue transformada. Pedro, viendo con todos los discípulos, porque dice que todos se burlaban, la mayoría se burlaban, ¿o no es así? Amén. Y comentaban y decían, estos están borrachos, están locos, ¿qué está pasando acá? Usted fíjese que la reacción de Pedro no fue la misma que tuvo cuando fueron a arrestar a Jesús. No sacó la espada. No se arremangó para pelearle a nadie, sino que empezó a ¿qué? A predicar la palabra. Amén. Ahí pasó algo tremendo. Sí, Señor. Transformación. Ahí se le fue revelada la palabra y sabía Así es. y entendió de que el verdadero poder venía a través de la palabra que él iba a predicar. De hecho, en el capítulo 2, versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, Pedro ya le había estado predicando a una multitud. Que Dios te bendiga. Así se había parado. Ya no era el mismo Pedro, empezó a predicarle la palabra. Empezó a hablarle de Jesús, empezó a hablarle de todo aquello. Y dice, al oír esto se compungieron su corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas en una sola prédica. El poder de la palabra. Que Dios te bendiga. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que Dios te bendiga. ¿Hay poder en la palabra? Amén. Es importante que sepamos la palabra. Amén. Es importante que nosotros podamos meditar en la palabra de día y de noche para cuando tengamos la oportunidad de poder predicarle a alguien. No necesitamos buscar muchas estrategias, convencerlo de otra manera, predicarle la palabra, porque la palabra tiene poder. Esa palabra que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos ministre cada día. La palabra de Dios cada día nos tiene que ir formando. La palabra de Dios actúa también como alguien que nos moldea nuestro carácter, nos enseña, nos redarguye, nos quebranta. Por eso, como el otro día yo le decía en la última prédica, yo le decía terminando, le decía, lamento muchas veces que, hermanos queridos, cuando vemos la selección lloramos, cuando vemos las novelas lloramos, cuando escuchamos una alabanza nos quebrantamos y lloramos. Cuando venimos a la casa de Dios, y no te digo que no está mal, que tenés que ministrar y que la palabra te toque y te ministre y sienta, ¿no es cierto?, aquello que Dios hace cosas. Pero ¿sabes qué? Tenemos que actuar frente a la palabra. Amén. Mire, yo he viajado mucho a La Pampa, ustedes saben, hace 9 años, más de 10 años estoy viajando a La Pampa. Y yo te puedo asegurar de que mientras se está predicando la palabra, la plataforma se llena de personas.
son ministradas por la palabra, Amén. Sí, Señor. que son quebrantados por la palabra. Y muchas veces nosotros estamos indiferentes. Vuelvo a decir, lloramos frente a una novela, lloramos frente a la selección argentina, lloramos frente a tantas cosas. Y cuando Dios nos habla, estamos inmutables. Que Dios te bendiga. Amén. No queremos reconocer de que esa palabra es para nuestras vidas. El Señor me está hablando a mí, Señor, ayúdame, porque tú me estás hablando a mí. Bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios para siempre. Mientras me digan, miren, tengo un montón de versículos, pero no quiero exponerlo porque quizás sea gravoso. Pero mientras meditaba y decía, nosotros le damos o le restamos tanta importancia a la palabra, que en el tiempo de Jesús hubo un centurión Amén. que le dio toda la importancia a la palabra de Jesús. Amén. Sí, Señor. Le dio una gran enseñanza para todos, que aún mismo Jesús le dijo, no he echado tanta fe. Sí, Señor. Se trataba de fe, pero se trataba de autoridad de la palabra. Amén. Reconociendo que Jesús tenía autoridad en su palabra. Amén. Sí, Señor. Y que a través de esa palabra podía también obrar milagros. Ese centurión mismo le dijo, no quiero que vayas a mi casa, no me siento digno de que entres a mi hogar, solamente di la palabra. Amén. Sí, Señor. Di la palabra. Será hecho. Un centurión, una persona de donde menos se esperaba que tuviera esa respuesta, ahí le estaba dando autoridad a Jesús a través de la palabra. Di la palabra, yo sé que me he criado, sanará. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros hoy, en estos tiempos, hermanos queridos, nos cuesta aprender, leer, escudriñar, meditar, escuchar la palabra. Nos cansamos, nos retiramos. Cuando tenés que aprovechar de alimentarte, Amén. cuando tenés que aprovechar de algo importante, como dice el Salmo 42, Amén. como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Sabe que su alma tiene sed y hambre de Dios. Amén. Usted quizás está en su estado natural, cansado, preocupado, mirando la hora, se está perdiendo esto, se está perdiendo aquello, esto, el otro. Y como yo siempre digo, nos apuramos tanto para irnos y después recién llegamos a nuestra casa y nos acostamos a las 12 o a la 1 de la mañana. Porque pasa en muchas ocasiones, quizás no pasa en general. Que Dios te bendiga. Apurado de que termine la reunión. Y después, bueno, te invitas a alguien, me parece muy bien. Que puedas confraternizar con alguien, invitar a tu casa. Pero no te pongas apurado para que termine la reunión. Después tenés que dar 3 horas compartiendo con alguien. Que no está mal confraternizar. Que Dios te bendiga. Amén. Yo quiero que seamos conscientes, que tomemos conciencia, hermanos queridos, de que estamos desechando lo más importante muchas veces, o estamos en una postura de indiferencia, o le estamos restando importancia a lo más importante. Amén. Porque lo más importante es la palabra. Amén, Señor. Es la palabra. Esa palabra que nuestros hermanos se esfuerzan cada semana, cada fin de semana, a prepararse, a venir, a invertir su tiempo para poder enseñar de la palabra. Que Dios te bendiga. Quizás decís, pastor, pero yo no puedo, imposible. Está bien, pero preocúpate en estudiarla. Preocúpate en leer la palabra. No te transformes en un cristiano que sirve a Dios por oído. No. Así es, Señor. No llegues a tu casa y guardes la Biblia hasta la próxima reunión.
Esto viene pasando de siempre, de siempre. Así es, Señor. La misma demanda, el mismo pedido, la misma enseñanza. Dios nos recuerda una vez más, nos está recordando. Medita en mi palabra, Amén. de día y de noche. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Guardes y hagas. Dos palabras fundamentales. Amén. Amén. Podemos conocerla, podemos saberla de memoria, pero lo importante es que la hagamos. Amén. Y que la pongamos por obra. Porque en Santiago, para ir terminando, Santiago capítulo 1, versículo 19, vamos a leer todo el fragmento de esta palabra. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pues ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvida de eso, sino hacedor de la palabra, será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de la tal es vana. La religión es pura, sin mácula delante de Dios. El Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, y en sus tribulaciones guardarse sin mancha del mundo. Amén. Jesús mismo dijo escudriñar las Escrituras. Amén. 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 ¿Por qué? Porque parece que en ella encontraréis la vida eterna. Y nosotros vamos y anhelamos eso. Amén. Estamos por eso aquí. Nos esforzamos para llegar por una vida eterna. Pero escudriñar las Escrituras. El consejo directo de Jesús. Que Dios te bendiga. Por eso que el Señor nos ayude. Hermano querido, hay mucho para hablar sobre, ¿no es cierto?, la palabra, sobre tantas cosas. La palabra de Dios actúa en nosotros como jabón de lavador. En el libro de los Salmos, allí 119, creo que 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Amén. La palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos enriquece. Hay tantas cosas que produce en nosotros la palabra de Dios. Por eso, esforcémonos. Amén. Esforcémonos a poder darle interés, valor, protagonismo, todo a la palabra de Dios. Y cuando vengas, vení con hambre. Con hambre. Amén. Si podés venir y llevarte anotado algo, llévatelo. Mientras predicás, mientras escuchás, mientras sos ministrado por la palabra, anotá y llévatelo y léelo en tu casa. Y seguir meditando la palabra en tu casa cuando la palabra de Dios es enviada de este lugar. Aprende a atesorarla, a guardarla en tu corazón y meditar en ella. Eso, hermano querido, es muy importante para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Nos ponemos de pie.
Vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos. Te agradecemos por este tiempo de estar en tu presencia. Permite que cada día, Señor, tu palabra, como dice ella, Señor, y como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Oh Señor, ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos cada día a poder, Señor, experimentar, buscar, Señor, Hijo de Dios, meditar, Señor, esforzarnos cada día en descubrir ese tesoro maravilloso que hay en tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, a cada uno, desde el niño hasta el más anciano. Despierta ese interés en nuestras vidas de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender de tu palabra, de poder guardar tu palabra, de poder hacer tu palabra. Oh Señor, cada día ayúdanos. Gracias te damos por todo. Te pedimos tu bendición de los cielos, Señor. La bendición para cada familia, para tu pueblo, Señor. La del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gloria para Dios.